Allá, ¿no? Bueno, entonces hemos estado viendo algunas gráficas, una mota que tuviera, unas gráficas que nos permiten conocer la funcionalidad respiratoria, y habíamos visto que existen gráficas que me evalúan presión sobre tiempo, flujo sobre tiempo, volumen sobre tiempo. Nos quedamos en flujo sobre tiempo. Y en esta gráfica hemos visto pues que hay igual una fase inspiratoria, una fase expiratoria, fase inspiratoria, fase expiratoria. Y en la gráfica de flujo vimos, por ejemplo, que la forma de la fase inspiratoria me indica el tipo de flujo o el tipo de onda que se está generando. Cuando yo veo una onda cuadrada, flujo de onda cuadrada. Si veo flujo de onda ascendente, flujo de onda descendente o flujo sinusoidal, me está diciendo la velocidad en la que está ingresando un determinado volumen de aire. O velocidad constante, velocidad descendente, velocidad ascendente o velocidad al inicio ascendente y luego descendente en flujo sinusoidal. Un detalle que también mostramos es que en ciertas situaciones esta gráfica de flujo me puede indicar situaciones donde está realizándose un atrapamiento de aire al no expulsarse de manera completa, y esto lo determina la curva de flujo en su fase expiratoria al iniciar un siguiente ciclo, pero sin haber terminado el ciclo anterior. Y este episodio se conocía como atrapamiento aéreo autopip o PIP intrínseco también se llama, PIP intrínseco. ¿Ya? Entonces son ayudas que nos puede dar la curva de flujo para entender lo que está pasando en la parte respiratoria. Otra situación que me permite, digamos, la curva de flujo es ver de una manera directa el grado de respuesta que la vía respiratoria está teniendo ante un tratamiento. Por ejemplo, tenemos fase inspiratoria y fase expiratoria. Si nos damos cuenta, mira, una gráfica expiratoria tiene pues una forma cóncava, tiene un área aproximada, sí. Pero en la fase expiratoria, ¿qué estamos viendo? Aquí ha disminuido el área total, hay una mayor concavidad, no se llega a terminar, y entonces se determina pues que este gráfico me está hablando de algún grado de espasmo. Entonces le doy un broncodilatador, ¿no? Aquí, por eso es que cuando se hace estudios de espirometría, muchas veces se estudia el flujo expiratorio pico. ¿Qué significa? Con qué velocidad está sacando el aire. ¿Por qué? Porque en estos pacientes con asma va a estar reducido este flujo. ¿Por qué? Porque está cerrado la vía respiratoria. Y al estar cerrado, va a salir en poco volumen, con poca velocidad, y se va a reducir el flujo expiratorio pico. Y finalmente también el área total se va a reducir. Entonces, cuando le doy aquí un broncodilatador, ¿qué va a pasar? Miren, la gráfica también va a mejorar. Y eso es un medio objetivo para ver la respuesta a mi terapéutica, ¿ya? Respuesta al broncodilatador. También puedo tener gráficas que me vinculan flujo versus volumen. Entonces, habíamos visto que hay presión-volumen, ¿se acuerdan? Sí. ¿No? Presión versus volumen. Ahora podemos ver una gráfica cerrada. Una gráfica de estas es una gráfica de tipo abierta, pero puedo tener gráficas cerradas cuando combino dos variables sin utilizar el tiempo. En este caso estoy teniendo flujo versus volumen. Estoy por este eje con el volumen, por este eje velocidad con que ingresa ese volumen, que es el flujo. Entonces, de la misma manera, cuando yo empiezo a graficar, voy a tener una fase inspiratoria y una fase expiratoria. Y se cierra nuevamente el gráfico del círculo. ¿Han hecho espirometría? Claro que sí. ¿Han hecho gráficas? También. Sí. Entonces, ahora entiende cómo es que esas gráficas se producen, ¿no? Esas gráficas se producen por eso, ¿no? Porque en este punto hay cero volumen, cero flujo. Ingresa rápidamente a alta velocidad, como es flujo constante, ya ahí está la meseta, y luego cae rápidamente el volumen porque ya deja de ingresar. Y luego sale nuevamente a gran velocidad, pero regresa ya a una menor
velocidad. Entonces, cada una de estas me va a generar una gráfica diferente en la fase inspiratoria y en la fase expiratoria. Y puedo identificar los mismos elementos. El pico flujo inspiratorio será el máximo flujo en la fase inspiratoria. Y el pico flujo expiratorio será el máximo flujo en la fase expiratoria. O sea, se ve los mismos elementos, solamente que ahora el círculo se me hace de esta manera. ¿Qué otros datos puedo tener en esta gráfica de flujo versus volumen? Uno, que aquí están los elementos de flujo pico, pero que a la vez, en la fase inspiratoria me permite evaluar la capacidad residual funcional. Entonces, la gráfica flujo-volumen, en su primer elemento, me está evaluando esta capacidad residual funcional, que es una capacidad muy importante, dado que es de las primeras que se afectan cuando hay necesidades de oxígeno adicional. Es una reserva que nosotros tenemos para enfrentar a ciertas situaciones. Esta reserva, por ejemplo, está disminuida en pacientes con obesidad. Los pacientes con obesidad lo que hacen es disminuyen, ¿no?, la reserva, porque la masa abdominal, la grasa, hace de que la distensibilidad torácica disminuya. Entonces, hay capacidad residual funcional disminuida en pacientes obesos. ¿En qué más? En la gestante, por la misma razón, porque el volumen uterino empuja al abdomen hacia el tórax y el tórax disminuye su capacidad. En los neonatos, en los recién nacidos, de la misma manera, por su baja reserva. Son situaciones donde encuentro capacidad residual funcional disminuida. Ahí también hay dependiente de volumen y dependiente de presión. O ahí también se presenta dependiente de volumen y dependiente de presión, la ventilación en esa curva. ¿O no hay? No, porque eso se va a modificar la curva en función de las modalidades que tengo, pero eso va a ser aplicable más en las gráficas que incluyen presión abiertas y en la presión volumen. En esta gráfica también puedo encontrar fuga, ¿ya?, escape. Cuando la fase expiratoria no llega al punto cero, entonces en esta fase veo que me está escapando un determinado volumen. ¿Cómo puedo ver el atrapamiento aéreo en la gráfica flujo-volumen? Cuando de la misma manera no llega al punto cero, pero sí llega a tocar el eje vertical. Entonces, esta distancia me dice que, ¿sabe qué?, hay un volumen que todavía no ha llegado a eliminarse. En la gráfica flujo versus tiempo había, ¿no?, porque no llegaba al eje horizontal. Aquí llega al eje vertical, pero no llega al punto cero. Y esta distancia me está indicando, pues, un determinado flujo que no está siendo eliminado. Es decir, antes que el flujo llegue a ser cero, finalmente eso ya está llegando al eje vertical, atrapamiento aéreo. Entonces, haciendo un resumen de lo que hemos estado hablando, ¿no?, vamos a tener nosotros dos modalidades ventilatorias, ¿no?, la modalidad controlada por volumen, la modalidad controlada por presión. En cada una de ellas nosotros podemos encontrar gráficas diferentes. Por ejemplo, si es que miramos solamente la gráfica de presión versus tiempo, en modalidad controlada por volumen voy a identificarlo por la clásica visualización de la aleta de tiburón. En la gráfica controlada a presión voy a observar una onda cuadrada en gráfica de presión. Pero si estoy mirando una gráfica de flujo, voy a encontrar onda cuadrada, pero en modo controlado por volumen. No hay que confundir esto con esto. Sí. ¿Ya? Eso siempre lo estoy repitiendo. Y la gráfica de flujo en modalidad controlada a presión va a ser una variante sinusoidal o de rampa descendente. ¿Ya? Entonces, una característica de estas gráficas. Entonces, así, nuevamente encontramos acá una gráfica de onda cuadrada, gráfica en rampa descendente. A ver, para ir ejercitándonos un poquito en el diagnóstico de algunas imágenes. Por ejemplo, si nosotros observáramos esta imagen, a ver, atrás, ¿cuál es su nombre? Paola, a ver,
Ah, Tiempo por flujo. Bueno, El de arriba, pues. háblame respecto a este más. Es el volumen. Vamos. Es volumen por presión. No me preguntes, afírmalo. Entonces, Es una curva de presión, ¿sí? ¿Qué más? Solo que este no se explicó bien. Ese creo que Sí. solamente creo que no sé. Ayúdale, a ver, tu amiga. ¿Ah? Es una curva de volumen. Ah, el modo controlado a volumen. ¿Ya? ¿Qué más? Ya estoy para ejercitarme un poco. A ver, allá. ¿Qué quieren hablar? Ya, te ganas una. Si le agregas algo más, te ganas un caramelo. Sí, empieza por la primera. Hasta ahí llegamos ya. Ahora, ¿qué más? Gánate un caramelo. ¿Quién se quiere ganar un caramelo? ¿Algo más? A ver, es una gráfica abierta, modo ventilación con tiempo, ventilación dependiente de volumen, sin autopip. Sin autopip. Sin autopip no, más bien dicho. No puedes ver el Sin autopip pico acá. meseta. ¿Ah? Sin pico, la PIP se llama PLP, creo, ¿no? Sí, sin PLP, de la meseta. Donde no ha sido programado Sin autopip. la pausa Pausa inspiratoria esta. ¿Ya? Sí, ya muy bien, no hay pausa inspiratoria. Gracias. ¿Ya? No hay pausa inspiratoria. Se observa la clásica imagen de Ventilación. aleta De tiburón. del tiburón. Ahí está. Sí. Pero, ¿qué más? Con PIP ¿Qué de más? 3. Ahí PIP de 3. está programado una PIP de 3 y Una pico. supera la presión límite que es de 30. Aquí estamos con 33. ¿Ya? Hay presiones que superan mucho más. Entonces aquí podemos encontrar ya que hay una presión incrementada. Pero, a ver, señorita, de blanco, de suéter blanco, o crema, no sé. ¿Crema o blanco? Es blanco, ¿no? Sí. Creo que sí. Blanco, plata. A ver, esta gráfica. Ahora sí, caramelo, vamos. Sí, pues, volumen. Volumen flujo. Al lado, ayúdale, nombre. Pero está 469, se le pago. ¿Ah? Cecia. Volumen minuto también. ¿Cuánto es el normal? Hasta 6 litros. Es normal, ¿no? Está Está normal porque si es hasta 6 litros, 5 puntos. Está normal. sí. Por presión, ¿ya? Ok, ¿de acuerdo con la gráfica? Pero es el volumen ideal. ¿Es tu nombre? Brandon, a ver. Volumen minuto normal, volumen ideal. ¿Ah? ¿Qué? No, a ver. ¿Tu nombre? ¿Ah? Farid, a ver. Es el flujo. Gráfica de volumen con tiempo y presión. Gráfica de volumen con tiempo y presión. Es gráfica de volumen. Gráfica de volumen con tiempo y presión. Es triple relación, no les he enseñado todavía. Volumen y presión. Volumen con presión. A ver, pero ¿qué dice acá? Ahí está. Ah, Es una le gráfica digo, con flujo. miren todas las lecturas. Es escrito. ¿Ya? ¿Qué dice acá? Presión de vía aérea. Flujo. Flujo. Acá es otra gráfica más. Miren todo. Sí. Entonces, gráfica de flujo. Si ven gráfica de flujo, lo siguiente que tienen que hacer es ponerle su apellido. ¿Qué es el apellido? Ventilación dependiente. No, el apellido es Gráfica el tipo abierta. de flujo Ah, que tienen que ver para ver el tipo de flujo. La onda La onda en qué fase? es inspiratoria. Inspiratoria. ¿Cómo es la onda en la fase inspiratoria? Cuadrada. Onda cuadrada. Entonces, gráfica de flujo en onda cuadrada. ¿Ya?
Gráfica de Doctor, flujo y onda. ¿puede repetir los pasos? Identificar el tipo de gráfica, si es gráfica abierta o cerrada. ¿Ya? Una vez que identifican la gráfica, le ponen el apellido, viene el tipo de curva que es. Luego le agregan la modalidad en la que está programada. La Una vez que curva ya de identificaron inspiración. eso, le agrega gráfica de flujo de onda cuadrada en modalidad controlada por volumen. ¿Por qué? Es que si aquí está en volumen, aquí no puede estar en tiempo, porque es la misma gráfica en el mismo momento y en el mismo tiempo. Entonces, si aquí es controlada por volumen, acá necesariamente también será controlada por volumen. No puede haber dos modalidades al mismo tiempo en un mismo paciente. ¿Ya? Muy bien. Entonces, pues estamos viendo presión de vía aérea alta, porque estamos superando los límites permisivos. Solo era hasta 30, ¿no? Sí. ¿Qué me Sí, indicaba hasta- si la presión era muy alta? Le dije en la tercera cuarta lámina creo, de esta presentación. ¿Ya? Sobredistensión, barotrauma. Barotrauma. Sobredistensión son los riesgos que implica la presión de vía aérea alta. A ver, vamos a ver. Doctor, a ver su nombre. Leonardo. Leonardo. Aquí hay un montón de preguntas. Pero empecemos por la pregunta donde está la flecha. Descríbeme esa gráfica. Es una gráfica cerrada Perfecto. Presión volumen. de decisión ¿Qué tipo? Hay una- Gráfica cerrada, está bien, pero ponle un Apellido. dato más. hay una El fuga. primer apellido, ¿cuál? Un taponamiento. ¿Qué tipo de gráfica es esto? Cerrada. Un taponamiento. Les he enseñado dos gráficas Hay un cerradas. taponamiento. La primera, Leonardo, es, mira acá que dice, Presión de vía. presión versus volumen. 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 Entonces ahí está. Gráfica cerrada, presión versus volumen. Mira, hasta ahí ya has puesto nombre y apellido. ¿Qué más? Aquí puedes hablar un montón de cosas. ¿Cuánto es el volumen inspirado que está movilizando? 750. Claro, aquí dice 750, ¿ves? Es la misma información. Pueden utilizar informaciones de otro lado para poder explicar. Una gráfica donde estamos viendo que el paciente moviliza 750 inspiratoria, pero vemos una diferencial en la expiratoria que se muestra con una pérdida, una fuga, ¿ya?, de volumen en la gráfica porque no llega a cerrarse. ¿Ya? Entonces ahí estamos viendo. A ver, pero a ver, Samuel, aquí. Presión volumen. Es una gráfica abierta. Está bien dicho, ¿verdad? Gráfica abierta. Sí, gráfica abierta. Que está viendo la presión de vía aérea. Gráfica abierta, presión versus Presión versus volumen. volumen. No, Si presión. es abierta, es todo sobre tiempo. Presión, Presión versus Presión tiempo. versus ¿Ya? Sí. Y es controlada. Está en modalidad, está programado en modalidad controlada por Volumen. volumen. Es la misma gráfica, por volumen. Muy bien. ¿Por qué dice que es por volumen? Porque se ve las aletas. Se ve la aleta de Tiburón. Muy bien. Perfecto. A ver, atrás. ¿Tu nombre es? Ha tenido un infarto previo miocardio. Dorcas. A Ha ver. tenido un infarto previo miocardio. Dorcas. A ver, acá. Tiene la onda Q arriba en ese momento. Esta gráfica Dorcas. La última. Vamos, Dorcas. Tú puedes. Sí, puede ser abierta. Está bien. La última. ¿Qué tipo de gráfica es? CO2 dice. No he llegado a esa clase. Muy bien, porque todavía no lo hemos hecho, perdón. Está bien. Está bien. Es una gráfica CO2 que vamos a hacer de repente explicación del tiempo. ¿Ya? Vamos a ver. Todavía no vamos a avanzar. Entonces aquí estamos viendo fuga de aire. ¿Ya? Fuga de aire.
A ver, aquí. Vamos a ver aquí. ¿Tu nombre? Sumi, vamos Sumi. A ver, háblame de esta gráfica. Vamos, ya, quickly, ahora sí, ya pues estamos en ejercicio, ahora vamos a poner un poco más rápido. Ya. Muy bien, gráfica abierta. ¿Sigue? La segunda. Esos tiempos, sí. Pero pon el nombre primero, gráfica abierta. No, Volumen. después solo el título. Los dos tienen volumen. Identifícalo ahora. ¿Qué tipo de gráfica abierta es? Sí, pero ¿qué? Sobre tiempo. ¿Qué otra variable? Presión versus tiempo. ¿Qué más? Gráfica abierta, presión versus tiempo. Sigue. Modalidad. Modalidad. ¿Controlado por qué? Volumen. Por la letra de tiburón, que está un poco flaca, pero esa letra de tiburón. Bien. Bien. A ver, adelante. Ahí señorita de azul. El o espectador negro, está alto. allá. Ahí está. Y el giratorio es un poco bajo. Aquí. En la gráfica hay instrucción. Vamos. Ahí, ahora el segundo. Caramelo, vamos. Algo. El flujo. Gráfica abierta, vamos. ¿Qué más? Hasta ahí todavía no alcanza el caramelo. ¿Qué es? Flujo por volumen. Flujo en modalidad. Gráfica abierta. Pon el título. Flujo. Ya puse el título, pero pon el nombre. Apellido. Flujo por volumen. Ayúdale. Sí. Nombre. Acá. Carmen, vamos. Flujo. Ah, en tiempo, sí. Dorcas. Ayuda. Gráfica abierta de flujo versus Tiempo. 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 ¿Ya? Ese es el nombre. Controlado por Flujo volumen. versus tiempo. Pero, ¿qué más? ¿Qué más vemos acá? Aquí hay un dato que Sí. ¿Sí hay un cuadrado? es flujo de onda cuadrado. Bien. ¿Ya? Flujo de onda cuadrada. Flujo de Hay un onda. datito que ven. Ustedes ven que tiene una imagen acerrada. Sí. ¿Ya? Cuando se ve imagen acerrada, de repente usted mismo lo puedo preguntar. Diagnostique usted la alteración que se presenta en la vía respiratoria. Cuando ve imagen acerrada solo en la curva de flujo, significa que hay secreción en las vías aéreas, porque la secreción lo que hace es vibrar. Y al vibrar el flujo, se muestra una imagen acerrada en la gráfica del flujo. ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? Aspirar las secreciones. Mira, hasta eso me dice lo que tengo que hacer. Eso la es la máquina. secreción, ¿no? Le está diciendo, interno, aspira la secreción, mira, aquí hay bastante secreción. ¿Ya? Ese es un dato que hay que encontrar en la gráfica de flujo. Y eso no cuenta también en volumen si se encontraba un poco cerrado. No es tan evidente el volumen, donde es evidente es la gráfica de flujo. ¿Ya? Porque la gráfica de flujo, por su diseño, permite detectar los movimientos y las variaciones en el flujo. Y esas curvitas que falta terminar de completar, por ejemplo, en esa ¿Está? parte, en la parte No, inferior. acá lo único que está haciendo es que aquí empezó una onda y aquí está continuando la onda. Es la continuidad de la foto. Ah, ya. ¿Ya? Entonces vemos ese detalle. A ver, ahora le agrego algo más. Es un paciente de unos 70 kilos aproximadamente. Yo me acuerdo de ese paciente. ¿Ya? Unos 70 kilogramos. A ver, ¿cómo te llamas? Gustavo. Gustavo, a ver, aquí. Eso no sé. Flujo, presión versus una gráfica tipo cerrada, presión versus volumen. Presión, volumen, muy bien. Sí. Y al ver, creo que tiene una meseta que si no me recuerdo. Meseta. Parece una meseta. La meseta se vería también acá y no hay meseta. No sé tú. Ah, entonces es una tipo de modo programado por presión, si no me recuerdo, cuando no había meseta. ¿Ah? Cuando no había meseta era modo programado por presión. No, el volumen, por eso te digo. Y cuando había meseta era modo programado por volumen. No me preguntes, te escribe. Ya, entonces es una gráfica cerrada de presión versus volumen, ¿Cómo se me explicó? ¿Cómo se me explicó? modo programado por presión. ¿Cómo se me explicó? Osorio, ayúdale. Vamos. Vamos, Jonas. Es una gráfica cerrada. Es volumen por presión.
luz. Ahí llegaron todos. No, es que eso no me acuerdo, el pico. Tiene el pico disminuido y hay una obstrucción. ¿Por qué les dije que tiene 70 Obstructivo. años? No sé. Tibio, por ahí tibio. Ya, entonces, mira, si ustedes observan, miren ustedes, el volumen en este punto es con esta presión y el volumen en este punto de acá casi no se ha incrementado casi nada, pero la presión ¿qué ha pasado? Se ha incrementado ¿Desviación a la derecha? tremendamente. Hay desviación. Ahí está. Lo que quiero que vean es lo siguiente, miren, en este punto el volumen es hasta acá y esta presión casi es el mismo volumen o ligeramente superior. Sí, desviación. Lo que ha pasado es que he aumentado presión de este punto hasta este punto Pero y el poco volumen volumen. no se ha Aumentado su incrementado. Y a pesar de estar dándole mucha presión, ¿cuánto de volumen estoy dando? Lo mismo. No, ¿cuánto? Mínimo. ¿Cuánto? Y ¿Cuánto? 373. ¿Cuánto de volumen estoy dando? 273. 273 Sí. de Tidal, ¿ya? Y es una persona de 70 kilos. Para una persona de 70 kilos, ¿cuál es este volumen? ¿Ah? 500. ¿Cuál es el volumen minuto? Le pregunto. Determine usted el volumen minuto en esta gráfica. Ya es el volumen final, no está muy bien. Ahí está. 273 por... ¿Cuál es el volumen minuto? ¿Ah? 300. ¿Cómo sacas Ya, 300? 273. 14 centímetros calculado. No está 14. Así va la pregunta. Determine usted el volumen minuto en la siguiente gráfica. Uy, pero no me ha dado los datos. Sí, ahí está. Sí. Ahí está la frecuencia, ¿no? ¿Qué necesitas para calcular el volumen minuto? El volumen tidal. 3.873. 273. ¿Cuál es la frecuencia? Por la frecuencia respiratoria 14. 3.8 litros. 14 por 200. 73. 3.8 litros. 3.8 litros. litros. Y tendría que ser 6. Entonces estoy con menos volumen minuto que lo requerido. Sí. Pero entonces necesito aumentar frecuencia o aumentar volumen. Claro. ¿No es cierto? Para tener un volumen minuto. Pero si aumento frecuencia o aumento volumen, ¿qué va a pasar? Voy a aumento presión, pero el volumen ya no me va a aumentar. Entonces aquí este paciente ya tiene una enfermedad restrictiva severa y por eso que está en trasplante pulmonar. Ya no responde, ¿no? Esta es una imagen de un trasplante que hicimos. Entonces, por eso está siendo trasplantado su pulmón. Ya no da. Está con una imagen, esto le llama en pico de ave. ¿Ven ustedes? ¿Ven ustedes el pico de ave o no? Sí. Pico de Pico de ave. ¿Ah? ¿Se ve o no se ve? Sí. Cuando vean imagen en pico de ave, es sinónimo de sobredistensión o de un proceso restrictivo. Se ve. ¿Ya? Ahí ven ustedes el pico de ave. Doctor, Ven cómo la imagen nos está diciendo todo. usted dijo que en esa curva también era parecida a los niños, ¿no? ¿Cuándo me Así indicaba cuánto es normal? ¿O qué era La normal? compliance les dije era 0.5 a 1 mililitro por centímetro de agua por kilogramo de peso corporal. ¿Cómo? Un poquito despacio, un poquito despacio. En cristiano, doctor. Recuerden el valor inferior y superior, 0.5 a 1. ¿De cumpleaños? ¿Ya? Sí, mililitro por kilogramo de peso. peso. Pero como estamos hablando de compliance, 0.5 a 1 mililitro por centímetro de agua por cada kilogramo de peso corporal. ¿De dónde sale? Aquí está, ¿verdad? Aquí está, mililitro por centímetro de agua, la unidad de compliance. Tienen que llegar abajo, porque se complica la vida. Compliance, las unidades, mililitro por centímetro de agua. Solamente que yo le pongo por kilogramo de peso corporal cuando quiero dar un valor general. Para una persona de 70 kilos, ¿cuál debería ser la compliance? Otra pregunta. La compliance normal para esta persona, sabiendo que tiene 70 kilos, sería, le pongo ahí, coloque usted, 35-70. 35 a 70. ¿Y cuánto tiene compliance? Tiene solamente 10. O sea, su extensibilidad está Recontra grande. disminuido, totalmente disminuido. Lo normal es para él 35-70. Muy bien. Por eso es que este paciente, al faltarle volumen minuto, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Ya es un adelanto, esto hoy no les he enseñado, para que deduzcan. A ver, hoy Murió la pantalla, doctor. murió.
Ahí está. ¿Ya? ¿Qué está haciendo? Retención de CO2. Retención de CO2. El CO2 se está incrementando progresivamente. ¿Por qué? Porque ese volumen minuto es insuficiente para movilizar su CO2. Entonces el CO2 va a ir incrementándose progresivamente. Todo tiene interrelación. Entonces aquí vemos una imagen típica de una sobreintensión por el pico de ave. ¿Ya? Pico de ave. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver ese. ¿Cuál? A ver, Samuel. Samuel. Carmelo, vamos. Samuelito. Vamos. Mira la pintura, no mires solamente un poco. De repente te lo he puesto solamente para distraerte. Es una gráfica abierta de que es flujo sobre tiempo. Ya, hasta ahí muy bien. Y es controlada por Volumen. En una gráfica controlada por volumen, ¿cómo es No, la sí. fase inspiratoria en una curva de flujo? No, tú ves. Cuadrada, muy bien. ¿Quieres caramelo? ¿Ah? Pero, muy bien. ¿Pero qué estamos encontrando en esta gráfica de flujo? Para tener con hiperglicemia. Estamos encontrando un atrapamiento aéreo. ¿Ah? Un atrapamiento aéreo. Doctor. ¿Qué cosa? Desaceleramiento por la onda. ¿Qué dice? Desaceleramiento. Desaceleramiento. Ajá, Bueno, por la hay onda. una onda desacelerada, ya es una curva Claro. programada en modalidad presión. Una Una presión una- se ve este tipo de onda. Un atrapamiento aéreo, doctor. Atrapamiento aéreo. Muy bien, Osorio, al fin. Ah, ya está. Lo hiciste, ¿ah? Quería mi caramelo. Bien, ¿por qué? Miren ustedes. Porque no se antes que completa. termine la fase expiratoria está empezando ¿qué cosa? La fase inspiratoria. Hasta se le están dando pintadito, miren ustedes. Ahí está. ¿Ah? Miren, la fase inspiratoria en rojo está empezando antes que llegue a la línea de referencia. Y esto sí es real, es foto. Así se ve. ¿Y cómo abordaría el paciente después de eso? Ya dicen, ¿pero qué hago, doctor? ¿Cómo abordo este caso? ¿Qué hago? ¿Cuál va a ser mi conducta? Estoy viendo que se está atrapando, porque el atrapamiento aéreo se va a acompañar de inestabilidad hemodinámica, me va a disminuir el flujo, el retorno venoso, disminución de gasto, bla, 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 bla. Tengo que corregirlo. ¿Qué hago? Aumentaría la expiración, pero... Aumento tiempo Expiratorio. ¿Ya? Bajo volumen o aumento tiempo expiratorio. ¿Y cuál de los dos me convendría a mí? Pruebas. Eso se llama titulación. Te sientas al lado del paciente y esperas todo el día. ¿Ya? Ahí va bien observando. Vamos. Ya. Atrapamiento aéreo. O autopista. Muy bien. ¿Y acá? ¿Cuál de las ¿Qué dos? vemos? Desimpresiones. ¿Qué estamos viendo acá? Esta es una gráfica abierta de presión-tiempo. Gráfica presión versus Tiempo. tiempo. ¿Qué más vemos acá? Flujo y tiempo también. Pero miren ahí, El el volumen volumen superior superior. está con vibraciones, parece que tiene secreción. ¿no? Tiene Sí. secreción. Ya, muy bien. Hay Sí. al parecer secreciones, etc. Todo esto es en un mismo paciente al mismo ciclo, en el mismo momento. Muy bien. Aquí esto. Turbulencia, doctor. Es para ver esto. Miren lo que decía, imagen Claro. acerrada. Imagen acerrada. Imagen acerrada para ver Secreciones. secreciones. Es decir, no habíamos mostrado. Y en la gráfica de flujo hay que ver. Sino que esto lo muestro pues para distraerlos un poco. Uy, se puede ver qué cosa hay acá, que no sé cuándo. Parece que está con Y pico. aquí básicamente imágenes acerradas. Ah, El monitoreo de la mecánica ventilatoria también me va a detectar compliance disminuida, como hemos visto en esa imagen del trasplante, ¿no? Cuando hay desviaciones a la derecha. ¿En qué otras situaciones más puedo encontrar compliance disminuida? Cuando todo proceso que me incremente la presión intraabdominal me va a disminuir la compliance. Por ejemplo, cuando alguien le pone gas a la cavidad peritoneal, eso se llama neumoperitoneo. Cuando le operan de la vesícula, le operan de los ovarios, hay neumoperitoneo y eso aumenta la presión y disminuye la compliance. Las posiciones en un acto quirúrgico, por ejemplo, le pone boca abajo
o en Trendelenburg, Ah, claro. posición de Trendelenburg, entonces también produce compliance disminuida. Obesidad, ya hemos dicho. O cuando hay algunas enfermedades pulmonares, pacientes con edema pulmonar, los que tienen síndrome de distrés respiratorio del adulto, bronconeumonías, son situaciones que van a acompañarse de una distensibilidad disminuida en el pulmón. ¿Y cómo voy a observar eso en mi gráfica? ¿Cómo observo estas situaciones en mi gráfica presión-volumen? A ver, ¿cómo te llamas? Brenda. ¿Cómo voy a observar? Ya. ¿En qué gráfico te gustaría ver para comprobar esto? Facilito, así para demostrarle así de golpe. ¿Ah? Presión-volumen, muy bien. Otra presión-volumen, ¿por qué? Porque en gráfica presión-volumen voy a ver desviaciones a la derecha. Y ese justamente es el ¿Ya? problema de compliance. Desviaciones a la derecha. Todo esto, desviación a la derecha. Las siguientes patologías me van a generar una, le voy a poner, desviación derecha. Todos ellos. Fíjate. ¿Siempre son con presión de volumen, doctor? ¿Ah? ¿Siempre son con presión de volumen? Ambos, en el gráfico de... No, es que tienes que ver lo que quieres ver. Por ejemplo, en mi gráfica presión-volumen yo voy a ver desviación derecha, pero si te muestro una gráfica de presión, ¿qué voy a encontrar? ¿Qué voy a encontrar en mi gráfica presión-tiempo? No, presión. Presión inspiratoria pico elevada, presión meseta elevada. ¿Por qué meseta? Porque la meseta me está indicando el estado alveolar. O sea, la misma situación va a mostrarse de diferente manera en diferentes gráficos. En la gráfica presión-volumen veo desviaciones derecha para estas situaciones. En la gráfica presión versus tiempo, ¿qué observo? Incremento de presiones pico y presión meseta. ¿Ya? En gráfica de volumen, ¿qué puedo observar? Disminuciones de volumen. En gráfica de flujo, encontraré de repente flujos disminuidos. Entonces, voy a tener que mirar lo que quiero ver en la gráfica que estoy mirando. ¿Ya? Ah, entiendo. Muy bien, entonces acá vamos a ver cómo es que se muestra esta compliance disminuida. ¿Y el embarazo? ¿Ya? ¿Ah? Embarazo es igual que si fuera una obesidad, porque el crecimiento intrauterino desplaza todo el abdomen y lo comprime contra el tórax. Entonces, por eso es que las gestantes, especialmente en el último trimestre, no puedo respirar, me canso. ¿Por qué? Porque tienen poca distensibilidad y hay un fenómeno restrictivo. ¿Ya? Este es un ejemplo de lo que pasó. Estas son fotografías de mi paciente cuando me pidieron hacer una presentación para un congreso de cirujanos, donde me pidieron, con todo usted que le gusta hablar de gráficos, presiones, esas cosas, explíquenos a nosotros en nuestro congreso efectos del neumoperitoneo en la fisiología respiratoria. Eso fue el título que me dieron. ¿Ya? Háblenos del tema, efectos del neumoperitoneo en la fisiología respiratoria. Parece un título rimbombante, pero es sencillísimo. ¿No? Muy bien, les voy a hablar como para cirujanos, ¿no? Con manzanitas. ¿Ya? Para que entiendan, les voy a presentar puras fotitos. Con eso se les va a quedar bien la imagen de lo que ustedes quieren aprender. Muy bien, señores cirujanos, esta es la imagen de una paciente joven de 30 años que viene por un dolor en hipocondrio derecho y ustedes lo programan para una colecistectomía laparoscópica. Muy bien, yo pero todos los días eso. Sí, muy bien, eso es lo máximo. Entonces ingresa a la sala y esta es su primera imagen. Y como vemos es una imagen muy pero muy saludable, ¿no? En la gráfica presión versus tiempo, para eso ya le había explicado lo que significa la dirección derecha y la dirección izquierda, ¿no? En la gráfica, ¿qué vemos? Que está pendiente de la curva, ¿cómo está?
Está incrementada, se desvía hacia la izquierda. Hay desviación Hacia la izquierda. izquierda, significa que Que con puede- poca presión hace buen Volumen. volumen, lo cual tiene una buena asistencia. Claro que es 30 años, joven, no tiene ninguna enfermedad, ningún factor de riesgo, pulmones limpios, sanos. Y veo acá, con baja presión, presión de 14, alto volumen. Chévere, excelente. ¿Cómo está mi compliance? Pesa 60 kilos. ¿Cómo está mi compliance? 57, está bien. ¿Qué está puede bien. decir? ¿Qué sabe? Perfecto. Perfecto. Está en el límite superior. Está chévere, ¿no? Entonces, compliance 57. Excelente. Volumen minuto, espectacular. Así que en ese momento ustedes le ponen un trocar y le empiezan a poner gas en el abdomen. ¿Ya? Entonces, yo empiezo a controlar la presión intraabdominal. Muy bien, aquí la presión intraabdominal es 8. 8 de presión. Ya. Y con 8 de presión, ¿qué pasa? La presión pico, ¿cuánto estaba? Aumentó casi nada, ¿no? Chévere. Compliance sigue siendo Sigue tolerable, siendo. ¿no? Bajó de 57 a 48, bajó de manera importante, pero suficiente como para poder defenderse. ¿Ya? Y sigue con buen volumen tiral. Ustedes dicen, aumente presión. Muy bien, le aumentamos presión. Le metemos presión de 12 en la cavidad intraabdominal. La presión pico está en 18, está el mismo volumen tiral. La compliance ¿sigue qué? Sigue bajando. Y veo que progresivamente, ahí está la imagen de referencia, progresivamente se va desviando a la Derecha. derecha. Muy bien. Señores cirujanos, ustedes dicen, no, aumente presión, no veo nada. Muy bien, le aumentamos presión. Presión de 14, ¿no? Presión de 14. Uy, bajo la Y en la presión de 14 tengo más desviación derecha, aumento la presión pico, mi compliance sigue, ahora está en cuánto? 31. 31. ¿De cuánto? 39. ¿De cuánto? ¿De cuánto bajó? De 57. De 57. Pero señores cirujanos dicen, aumente presión. Bueno, y los angiólogos dicen, muy bien, aumentamos presión a 16. Ya, presión de 16 aumenta. Como es joven, se defiende muy bien, tiene buena distensibilidad a pesar de esto. Y la compliance sigue bajando, ahora está en 29. ¿Ya? Y usted dice, aumente presión. Muy bien. Y nosotros ya no les hacemos caso. ¿Por qué? Porque en este momento, esta persona es como que si le han anulado un pulmón en menos de 2 minutos, porque todo ese proceso dura un par de minutos, ¿ya? Y de tener 2 pulmones, ahora está funcionando como si tuviera un solo pulmón. Y ese es el efecto y el impacto agudo de una laparoscopía de ustedes que les gusta trabajar a altas presiones intraabdominales. Los buenos cirujanos trabajan a bajas presiones. Ah, sí, yo trabajo a baja presión. Entonces, ahí les mostramos el impacto que tiene el administrar gas neumoperitoneo, cómo modifica la fisiología respiratoria. Lógicamente, aparte, yo les expliqué los efectos en el flujo sanguíneo, en la hemodinámica, en la ventilación mecánica, si hay factores de riesgo, pero lo que nunca vamos a olvidar es esa imagen de lo que puede hacer la administración de gases y trabajar a presiones altas en la cavidad. ¿Para qué necesitar el gas neumoperitoneo? ¿Para qué necesitar el gas Contra la compliance normal. intraperitoneo? Cuando se hace cirugía laparoscópica, necesitan tener campo visual. Entonces lo que te hacen es, te inflan como si fueras una pelota. ¿Ya? Te inflan. ¿Para qué? Para que el cirujano pueda entrar con su video y pueda entrar. Cuanto más inflado está, Mucho más fácil. es más fácil la visualización. Pero cuanto más inflado está, es mayor el impacto en la parte respiratoria. Esto se multiplica Eh, por el peso. ¿Y cómo se Claro, la, eso es una- ¿y cómo se la maneja cuando hay un paciente con problemas pulmonares y se requiere hacer una cirugía? Igual, hay que evaluar riesgos siempre. Hay situaciones de repente que Entonces, lo es multiplico preferible hacer por una eso. cirugía abierta, ¿no? Convencional. Pero si el cirujano es rápido, hago un control rápido, ¡pum! Y la recuperación va a ser mayor con una cirugía laparoscópica.
al día siguiente está yendo a su casa. ¿Ya? Pero con una vía pues, es una semana finalizada. Entonces hay que evaluar riesgos y beneficios. Y vemos por eso estos detalles. Bueno, aquí vemos por ejemplo, ya, cuando el paciente, ¿qué estamos viendo acá? A ver. ¿Qué le pasó? ¿Qué vemos acá? Una gráfica cerrada de presión volumen. Volumen, gráfica cerrada de presión. Ya, presión volumen, ¿ya qué más? Desviación ligeramente a la derecha. A la izquierda, a la izquierda. Miren, compleja, buena compleja. No ¿Cuánto? puede subir tanto de dirección derecha. ¿Cuánto pesa, doctor, el paciente? Ya ponle 60 kilos para que sea fácil. Ahí está, Ahí entonces, está bien. Está bien, está bien. ¿Ya? ¿Qué más vemos acá? A ver. Lo que les llama la atención aquí, ¿qué es? ¿Qué está pasando? La gráfica que está, sí. Se está yendo a La valores imagen en negativos. 8. ¿Qué significa la imagen en 8? Ah, no sé. Ventilación. Primeramente, esta dirección horaria, ¿qué significa? Una ventilación, sí, ventilación automática. No, de la misma persona. La dirección horaria en el flujo, en la gráfica presión-volumen, ¿qué significa? Era la ventilación autonómica de la misma persona, tenía un nombre. Ventilación Espontánea. espontánea. ¿Ya? Esfuerzo del paciente o respiración espontánea. Aquí el paciente arranca y la máquina le Ayuda. Ese es Es asistida. una ventilación Asistida. asistida. ¿Ya? Esfuerzo respiratorio. Hay situaciones que podemos trabajar con un solo pulmón, en cirugías torácicas, por ejemplo, ventilación unipulmonar. Yo casi 20 años he estado trabajando en cirugías torácicas en el Almenara y bueno, hemos intubado un solo pulmón para que el otro lado trabaje y se colapse, entonces ahí hay que controlar muy bien. Y en intubaciones unipulmonares también vamos a generar y vamos a provocar adrede una disminución de la confianza, porque solo estoy intubando un lado y el otro lado se colapsa para que el cirujano pueda trabajar tranquilo, porque es difícil que el cirujano trabaje con el pulmón. El cirujano no trabajaría bien ahí, estás metiendo un punto y le bajas el pulmón, ¡ay, qué pasa! ¿no? Entonces se colapsa, como el pulmón colapsa voy a trabajar tranquilo. Entonces, pero yo voy ventilando el otro lado, con un solo lado. Entonces ahí también debo, y eso se trabaja muy bien controlando la gráfica presión volumen, pongo mi curva de referencia, luego voy analizando cómo va con el otro pulmón y voy comparando, ¿no? Se trabaja muy bien. ¿Para qué me ayuda ver todos estos gráficos? Monitoreo de la mecánica ventilatoria se llama eso. ¿Ya? ¿Para qué sirve? ¿Para qué? Para ver severidad del daño pulmonar. Con estas gráficas puedo estratificar, puedo identificar qué tan mal está el pulmón. Si es que hay broncoespasmo, cómo está la condición alveolar cuando veo presión meseta, ¿no? La condición alveolar lo vamos a ver en la presión meseta. Estados de hiperinflación. Qué bueno. Las situaciones de presión expiratoria en todo el ciclo en forma intrínseca lo vamos a ver en la gráfica de toda la vida. ¿En qué gráfico vamos a observar especialmente la presencia de PIB intrínseco? En fuga. No. En la gráfica de presión tiempo. Presión flujo versus tiempo. Para ver autopip. autopip, no te olvides. Sí. El autopip. Está dando las fijas, ¿ah? Ya. En el autopip es la flujo. Flujo versus tiempo. Pero también me permite orientar mis decisiones, ¿no? Para poder cambiar parámetros de ventilador, para ver respuesta a los broncodilatadores, para aspirar secreciones, para todo eso me sirve. Pero también para ver cómo está mi circuito respiratorio. Si es que hay obstrucción, me dirá las gráficas respectivas. Si es que se desconecta, se interrumpe la gráfica. Si hay fuga de aire, lo voy a ver en la gráfica. Todo esto me permite estar controlando momento a momento. Desconexión. Cuando ya tengo que desconectarlo, ya, muy bien, ya este paciente está ya mejorando, entonces le voy a sacar el tubo para que ventile solito. Eso se llama destete, que es como quitarle la teta. ¿Ya? La teta es el tubo. Entonces le voy a hacer el destete, se llama, le voy a retirar el tubo. Ya, esa es la nomenclatura que se utiliza. Entonces, para hacer la predicción del destete,
Yo voy a probar, voy a ver cómo está su patrón respiratorio, voy a ver cuánto está movilizando volumen minuto, si realmente aguanta sin oxígeno, cuánto tiempo, lo desenchufo todo y lo dejo a ver media hora, ¿cómo va? Cuando el paciente, ya, lo conecto un poquito otra vez, no aguanta, espero. Entonces poco a poco lo voy probando, hasta que ya se queda tranquilo, ventilando solo, y muy bien señor, le vamos a sacar el tubo, tranquilar, listo, ya. Listo. Mirando la gráfica, ¿no? Porque hay algunos pacientes que a veces hacen así para tener esto. Sí, todo se hace ya analizando, digamos, en algunos días, ¿no? Así que la observación de las gráficas, miren, tienen todas estas utilidades y nos va a permitir hacer un manejo mucho más académico. Pero también nos va a prevenir todo lo que dijimos en la primera lámina. ¿Se acuerdan? La primera lámina dice, el riesgo es esto, cuando trabajas con ventilador mecánico. Ahora les digo, todo ese riesgo se previene analizando, mirando, estando al tanto de todas las imágenes y gráficas que hemos estudiado. Así podemos prevenir barotrauma, brucotrauma, neumotórax, atelectasia y todo lo demás. Muy bien, esta presentación pues lo he venido modificando desde que lo expuse por primera vez el año 2000. ¿Ya? El año 2000. De hecho que fui uno de los primeros en empezar a hablar aquí a nivel de la sociedad de anestesia, porque antes pues la anestesia era muy básica, ¿no? Era tu máquina, chupabas y bolseabas, pero nada te decía, nada te informaba cómo estabas bolseando. A veces yo tenía que estar, cuando era residente, bolsear significa ventilar, ¿no? Una bolsa, 8, 10 horas bolseando. A veces me quedaba dormido, pero mi mano no se dormía. O sea, tenía un sueño de repente focalizado. La zona de repente controla, la zona motora que controla la mano, los músculos de Penfield, esa zona no dormía, ¿no? Todo el resto estaba durmiendo, pero menos de esas horas. Y eso no es broma, es la pura realidad. Y luego llegaron pues unas tremendas máquinas y la gente antigua, y eso es la ventaja que tienen ustedes, los jóvenes. Los jóvenes en ese tiempo yo era más joven, y para nosotros fue una maravilla que llegaran las máquinas con pantallas, con gráficos, con digitales, ya las primeras máquinas digitales. Y para nosotros es una maravilla por decirte que están empezando. Y yo que había terminado mi maestría en fisiología, ya era chévere para mí, ¿no? Pero los maestros antiguos ya, no, yo no quiero esa máquina muy compleja, tiene muchos gráficos, muchas luces, muchos numeritos, muchas imágenes que me marea. Yo tranquilo, trabajaba con su modo antiguo. Y ahí empezamos a explicar en un congreso los beneficios del monitoreo mecánica, y desde ahí eso me llevó a pasearme por toda Latinoamérica. Entonces, Latex Omeda, una empresa de ventiladores y de máquinas de anestesia, doctor, me dice, usted hable de eso, ya en el siguiente congreso, en Panamá, Nicaragua, México, donde quieran, nos invitaran. No le pedimos nada, solamente que las fotos que usted presente sean las fotos de nuestra pantalla, de la máquina toda. Le vamos a pagar su pasaje, hotel 5 estrellas, comida, lo que usted quiera, y por cada día de permanencia $500. ¿No? Ya que insiste, ¿qué puedo hacer? Y así me llevaban pues a exponer estos temas del monitoreo gráfico a congresos de anestesia, congresos de usos. ¿Ah? En el Perú y en el extranjero. ¿No? Hemos estado en Bolivia, Colombia, en México, Nicaragua, toda Latinoamérica prácticamente. Y eso es lo que hace el conocimiento, ¿no? El conocimiento les permite poder diferenciarse. O sea, empiecen a encontrar ustedes su océano azul. Alguna vez les dije, hablé de ese libro. Lean un libro, Océano Rojo, Océano Azul. Es un libro muy ilustrativo donde te dice, ¿no? Toda la gente está en el litoral donde los peces se refieren, ¿no? Los peces están en el litoral peleándose entre ellos, donde la
alimentación es escasa y se matan entre ellos y hay mucha sangre, Océano Rojo, mucha competencia. Todo el mundo está ahí que se saca las tripas para poder ganar un poco de alimento. Vayan un poco más al fondo donde el océano es azul, donde es un mar abierto, hay comida en abundancia, hay conocimiento en abundancia, donde no hay competencia. En esta parte yo no tuve competencia, nadie sabía más que yo. Ahora ya los chicos ya dominan bastante la generación actual, pero en ese tiempo era hablar chino. Entonces encontré el océano azul. Al encontrarse tranquilo empecé a pasearme, ¿no? Un mar libre, abundante. Venga a este congreso, ese congreso, puro 5 estrellas. Puro 5 estrellas, en todo lugar donde se limitaban. Algunos limitaban incluso en VIP, en los clubes, o sea, realmente nos trataban bien porque finalmente lo que decían, ¿con qué máquina trabaja? Ah, bueno, yo trabajo con una Someda. Y el que estaba de venta ahí decía, yo no hacía ninguna propaganda. Yo sí digo, yo no voy a hacer ninguna propaganda, le decía yo. No, doctor, solamente presente nuestra máquina, ya van a reconocer, porque inmediatamente nosotros le vamos a venga, y lo vamos a llevar a nuestro stand. No hay problema. ¿No? Entonces, el conocimiento les puede permitir también algunos gustos, ¿ya? Algunos gustos y hacer pues de que puedan conocer otras realidades y tener una vida un poco más holgada, tranquila. Encuentren su océano azul. Encuentren su océano azul. El océano rojo hay mucha competencia, ¿no? En el océano rojo es donde todo el mundo habla de lo mismo, de ese tema, y ese tema que todos hablan, hay gente que está más tiempo que ustedes, hay competencia. Entonces busquen, ¿no? Entonces a mi residente le decía, muy bien, ¿tú qué quieres hacer? Quiero esto. Tienes 3 años de residente para demostrarme que eres bueno en esa área que quieres estar. Al primer año yo te voy a enseñar. Al segundo año vamos a conversar. Y en el tercer año yo voy a aprender de ti. Si en el tercer año tú no tienes nada que enseñarme, entonces estás descartado. ¿No? Entonces, ese más o menos era el lema que teníamos. Y bueno, yo he tenido muy buenos residentes, excelentes residentes. De hecho, a uno de ellos les gustó bastante el tema, que hizo su tesis para optar el grado tener el título de anestesiólogo en las Abarcos. Y ahora está como jefe de sala en la UJOP, el doctor Menacho. No lo vieron ustedes, enseñaba antes fármaco acá. El doctor Castillo no es otro de ellos que nació siendo residente. ¿No? O sea, hemos tenido muy buenos residentes a lo largo de este tiempo. Así que encuentren su océano azul. Tenemos todavía media horita para... ¿Hasta qué hora termina la programación de esta semana? Yo termino. ¿Ah? ¿Qué? No sé, doctor. ¿A qué hora es? Para el culto, ¿no? Sí. Pero tenemos examen. Nosotros tenemos ¿hoy día tienen clase de la tarde? ¿Nada? Necesito 1 hora, 1 hora y media para terminar algunos temas para el examen de mañana. ¿Qué? No. Ahorita. No vas a estudiar todavía. Ahorita. ¿Ah? Ahorita. No. Hay clase. Tenemos examen después. Bueno, igual lo voy a recordar, entonces las preguntas lo vendré hasta acá. Ya lo pongo para la... Bien. Sí, pues. También vayan al culto joven Moria por el examen. ¿No se quieren hablar? Eso es lo que quiero hacer. Sí, esos son temas cortos. Esta semana, ¿cuándo puedo recuperarlo? A ver. El jueves no. Jueves. O si quieren lo hacemos en la noche por... Tenemos el examen. ¿Ah? ¿Mañana? Mañana después del... Mañana después del examen. Sí, después del examen. ¿A qué hora? A las 4. ¿Después del examen? Sí. Es un tema corto, ¿no? Claro, doctor.
Listo, doctor. Y ahora sí a repasar.